Pregunta 1. ¿Cuál fue el fundamento de derecho para la autorización presentada por el gobierno para la salida del material molido existente, el encendido de la planta termoeléctrica y la exportación e importación del carbón, para que la planta pueda funcionar del pasado 13 de marzo de 2025? Leo textualmente la pregunta. La autorización para la salida del material molido existente, el encendido de la planta termoeléctrica, así como la importación y exportación del carbón, se fundamenta legalmente en el Plan de Preservación Segura, PGS, que le hemos denominado, aprobado por el Ministerio de Comercio e Industrias, mediante la resolución número 45 del 30 de mayo del año 2025. Este plan fue requerido previamente mediante la resolución DMN número 1114-2023 del 29 de diciembre del año 2023, la cual estableció que tras el cese de operaciones mineras, la empresa debía presentar un plan que garantizara la preservación segura, responsablemente para el ambiente y técnicamente controlada en el sitio. Dichas medidas fueron instruidas al Estado para garantizar la estabilidad física y química de las instalaciones, prevenir riesgos ambientales y proteger a las comunidades. Y esta autorización, dejamos muy claro que es estrictamente transitoria, no permite reactivar operaciones mineras ni nuevas extracciones y se encuentra bajo supervisión permanente del Estado. Aclaro que las actividades permitidas descritas en la resolución número 45 fueron realizadas con posterioridad a la aprobación y publicación en Gaceta Oficial de la resolución número 45, no en el mes de marzo del 2025, como dice la pregunta, solo para dejar eso claro. Pregunta número 2. ¿Cuál es el argumento jurídico para suponer que ese fundamento de derecho es superior a la inconstitucionalidad declarada 2 veces por la Corte Suprema de Justicia? No estamos suponiendo, son 2 temas diferentes que no se superponen uno contra otro ni entran en conflicto. Sobre la inconstitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley 406, lo que implica un cese definitivo del contrato de concesión minera. Eso queda claro. Ese fallo es de obligatorio cumplimiento y el gobierno lo acata a su totalidad. La resolución número 45 cita en sus primeros considerandos la existencia de ese fallo, sus efectos jurídicos a futuro, sustentado en el artículo 2573 del Código Judicial. Sobre el Plan de Preservación y Gestión Segura, de manera independiente, el Código de Recursos Minerales, en sus artículos 113 al 119, establece que tras el cese de operaciones de empresas deben cumplir con medidas de precaución para garantizar la seguridad ambiental, sobre todo la estabilidad física de las instalaciones y la protección de las comunidades alrededor. La relación entre ambos aspectos es que la aprobación y la ejecución del Plan de Gestión Segura no busca ni puede sustituir el contrato declarado inconstitucional. Al contrario, se ejecuta precisamente como consecuencia del fallo, atendiendo las normas tanto constitucionales como legales que se citan en sus consideraciones. En resumen, el fallo de la Corte y la implementación del PGS son procesos distintos pero complementarios. Uno ordena el fin de la concesión minera y el otro garantiza la protección ambiental y sobre todo social tras el cese de las operaciones mineras. Pregunta número 3, ¿cuál es el fundamento jurídico que le permite a la empresa operar el programa de visitantes y participación ciudadana, entre comillas, que lleva visitantes ajenos al personal del proyecto a las instalaciones de la mina? Favor detallar quién lo autorizó, la fecha y el fundamento jurídico sobre el que se sostiene la autorización. Este programa no se encuentra autorizado ni en ejecución. Aunque fue propuesto en el Plan de Gestión Segura por parte de la empresa, la resolución número 45 de mayo del 2025 no incluyó autorización para su implementación y la resolución número 45 lo menciona expresamente entre las actividades no permitidas. Cualquier iniciativa de este tipo debe ser evaluada y expresamente autorizada por el Ministerio de Comercio y las autoridades competentes. El Estado mantiene vigilancia para evitar actividades no aprobadas. Pregunta número 4. En caso que la empresa no esté autorizada, favor detallar cuáles han sido las acciones tomadas por el Estado panameño para corregir esta situación y favor incluir en el listado las fechas y el número de los llamados a atención por escrito realizados por el gobierno anterior. Las actividades que actualmente se realizan corresponden únicamente a las autorizadas en el Plan de Gestión Segura. Estas son fiscalizadas mediante inspecciones periódicas del Ministerio de Comercio y el Ministerio de Ambiente. Cuando se detectó que la empresa organizaba visitas antes de que se emitiera la resolución número 45 del Ministerio de Comercio e Industrias, ordenó su suspensión inmediata el 25 de marzo del año 2025. Esto fue mediante un comunicado público de este ministro, lo que evidencia acción rápida y correctiva del Estado. Pregunta número 5. Además de los llamados de atención por escrito, ¿se ha contemplado alguna sanción adicional a la empresa
por estas operaciones, favor detallar cuáles. Con anterioridad a la resolución número 45 del Ministerio de Comercio e Industrias emitió en marzo del 2025 una instrucción formal ordenando la suspensión inmediata de las visitas a la mina Cobre Panamá organizadas por Minera Panamá S.A. En ese caso específico no fue necesario aplicar sanciones adicionales dado que la instrucción fue acatada de inmediato. Con posterioridad a la resolución número 45, Minera Panamá S.A. no ha implementado el programa de visitantes y participación ciudadana, por tanto no se ha incurrido en conducta que amerite sanciones. El Estado continuará ejerciendo la supervisión en esta área estrictamente y en caso de detectarse desacato, reincidencia, procederá a la imposición de las medidas sancionatorias correspondientes, garantizando siempre el respeto al fallo de inconstitucionalidad y a la legislación nacional. Pregunta número 6. ¿Cuál es el fundamento jurídico que le permite a la empresa financiar actividades comerciales y recreativas en la República de Panamá, así como servir de patrocinador de eventos, financiar, entre comillas, creadores de contenido, pagar que hagan propaganda en favor de su actividad minera, entre otros? Cualquier empresa constituida en Panamá puede realizar actividades de responsabilidad social o patrocinio, siempre que cumpla con la ley. En cuanto a la propaganda, es parte de la libertad de expresión garantizada en la Constitución Nacional, siempre y cuando no infrija la ley. Quiero ser claro, estas actividades no implican autorización minera ni reconocimiento de derechos. La supervisión gubernamental se centra en garantizar que se cumpla la resolución 45 y no se desarrollen operaciones de extracciones prohibidas. Pregunta número 7. ¿Pueden confirmarnos si, reconociendo que existe la ley 407 del año 2023 que prohíbe el otorgamiento de nuevas concesiones mineras, su ministerio contempla la nacionalización de la operación minera de Panamá? El Ministerio de Comercio e Industrias reconoce plenamente la vigencia de la ley 407 del año 2023 que prohíbe el otorgamiento de nuevas concesiones mineras. No se ha otorgado ninguna nueva concesión minera ni se ha reactivado la existente. Pregunta número 8. Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, ¿puede indicarnos cuáles serían los costos para el Estado panameño si pretende tercerizar esta administración utilizando alguna figura jurídica de empresas mixtas con capital privado y público? Si hubiese en algún momento alguna decisión con respecto, será comunicada de manera abierta y transparente como lo hemos hecho a la ciudadanía. Pregunta número 9. ¿A cuánto asciende el contenido de concentrado de cobre y otros minerales que hay almacenados en la mina de Donoso y que su ministerio realizó la auditoría de dicho cobre en enero del año 2025? El Ministerio de Comercio e Industrias contrató a una empresa auditora independiente que llevó a cabo el proceso de inspección, muestreo y certificación del material durante los últimos meses del año 2024. El informe final fue entregado el 12 de diciembre del año 2024 y estableció que había un volumen de 128.017.79 toneladas métricas de concentrado de cobre almacenadas. Este informe permitió certificar su volumen y el momento de la extracción, situándolo dentro de la vigencia de la Ley 406. La Procuraduría de la Administración ha indicado que el material extraído durante la vigencia de la Ley 406 corresponde a Minera Panamá S.A. Las toneladas de concentrado de cobre inventariadas en el sitio fueron exportadas entre junio y julio del año 2025 como parte del Plan de Preservación y Gestión Segura, bajo estricto control y supervisión del Estado. La decisión de movilizar este material obedeció sobre todo a la necesidad de garantizar su manejo seguro, evitar riesgos ambientales asociados a su almacenamiento prolongado. En cuanto a los ingresos, estos están sujetos a fiscalización estatal. Los montos resultantes de las operaciones, una vez concluya el proceso de comercialización, deben ser reportados oficialmente y, sobre esta base, el Estado aplicará los mecanismos de cobro de impuestos, regalías y otras obligaciones fiscales correspondientes. El Estado exige la entrega de informes, verificando la trazabilidad de las operaciones y aplicando los controles fiscales necesarios para que se cumpla con la normativa vigente y se protejan sobre todo los intereses nacionales. ¿Cuál es el plan? Pregunta número 10. ¿Cuál es el plan con este contenido de cobre? ¿Se pretende exportar? ¿Quién quedará con las ganancias de ese cobre exportado? ¿De cuánto sería el monto de la venta de todo este cobre o beneficiario final? Con relación al concentrado de cobre almacenado en Punta Rincón, su exportación fue autorizada mediante la resolución 45, específicamente en el acápite F del artículo 2, que faculta la salida del material previamente producido. En cumplimiento de dicha autorización, la empresa minera Panamá S.A., salud, diputada,
realizó la exportación del concentrado de cobre a través de 4 embarques efectuados los días 18 de junio, 4 de julio, 22 de julio y 27 de julio del año 2025, cumpliendo con todas las medidas de seguridad, control ambiental, supervisión técnica establecidas en el PGS, Plan de Gestión Segura, previamente aprobado. El monto final de esta venta dependerá de factores de mercado, como el precio internacional del cobre, la pureza del concentrado y el contenido de humedad del material. En este momento hemos exigido a la empresa la entrega de la documentación e información comercial correspondiente ante el Ministerio para permitir el cálculo, verificación y posterior cobro de las regalías por parte del Estado panameño. Una vez que concluya dicho proceso, el Ministerio de Comercio e Industrias informará pública y responsablemente los resultados en estricto cumplimiento de los principios de transparencia, trazabilidad y rendición de cuentas que guían la actuación del gobierno del presidente José Raúl Mulino. En cuanto a las regalías que habrá que pagarnos Minera Panamá al Estado panameño, distinguidos diputados, es importante aclarar y con toda transparencia que en ese caso no es aplicable el Código Minero, cuyo esquema de regalías, como todos sabemos, responde a un marco antiguo y con porcentajes significativamente bajos. Algunos han intentado confundir a la opinión pública, sobre todo, insinuando que este cobre se va a manejar bajo ese régimen, pero no es lo cierto. Este concentrado de cobre fue producido bajo la vigencia del contrato Ley 406 y, por tanto, su régimen económico y las obligaciones de pago están definidas allí. Lo que sí quiero dejar totalmente claro es que el Estado panameño no va a permitir ni a recibir ni un dólar menos de lo que nos corresponde. Hemos establecido controles técnicos al salida del material, verificación independiente y un proceso transparente para garantizar que este concentrado de cobre exportado se traduzca en aportes justos para el país. Estamos aquí, una vez más, dando la cara responsablemente, porque este gobierno no elude responsabilidades y tiene una sola prioridad: proteger los intereses de Panamá y asegurar que los beneficios nuestros y de nuestros recursos naturales lleguen al pueblo panameño en debida forma. Pregunta número 11. ¿Cuántas veces los representantes del gobierno se han reunido con la empresa First Quantum? First Q, dice, asumo que es Quantum, ¿no? En marzo de 2025, las empresas First Quantum Minerals Ltd, Minera Panamá S.A., Korea Mine Rehabilitation and Mineral Resources Corporation, COMIR, y Franco Nevada Corporation, esta última empresa que participó como financiadora del proyecto minero Cobre Panamá, acordaron suspender o desistir de los procedimientos de arbitraje internacional que mantenían en curso contra la República de Panamá. Pregunta número 12. ¿Cuántos procesos de arbitraje se han presentado por parte de la empresa minera y cuántas han sido suspendidas? Honorables diputados, desde que la Corte Suprema declaró inconstitucional el contrato Ley 406, en el año 2023 se presentaron 4 arbitrajes internacionales vinculados al proyecto Cobre Panamá. Con base a la pregunta anterior, hoy puedo decir con claridad que 3 de esos arbitrajes están suspendidos por acuerdo entre las partes y uno fue desistido de manera definitiva, lo que significa que quedó cerrado y no puede reabrirse. Esto obviamente no fue casualidad. El resultado es, por parte de nuestros abogados y el equipo legal, de un trabajo responsable, de un trabajo técnico del Estado panameño que ha logrado bajar la confrontación y abrir espacios de diálogo con las empresas, siempre defendiendo los intereses de la nación. Panamá está actuando con firmeza y transparencia sobre todo, y los resultados lo demuestran. Estamos resolviendo conflictos por la vía institucional sin ceder un solo derecho del Estado panameño. Y esto sí es importante aclararlo. Una vez más, 4 arbitrajes internacionales tras el fallo de la Corte. 3 suspendidos, el de First Quantum, el de Comir y el de Franco Nevada. Uno desestimado y no se puede volver a reabrir, que es el de la empresa Minera Panamá S.A., que si mal no recuerdo ascendía a $2.000 millones. ¿A cuánto asciende el monto de dichos procesos? Los 4 procesos ascienden a $29.000 millones. ¿Quién está representando? Esa era la pregunta número 13, perdón, como referencia. Pregunta número 14. ¿Quién está representando a Panamá ante estos procesos de arbitrajes? El Estado panameño está representado por el despacho internacional Hughes, Hobart & Reed, especializado en arbitrajes de inversión. En el arbitraje Minera Panamá, la República estuvo representada previamente por otro despacho internacional antes que Hughes, Hobart & Reed se hiciera cargo del arbitraje y negociara con éxito su desestimación. Pregunta número 15.
¿Cuántas firmas de abogados han sido contratadas para tratar el tema? El Estado panameño en este momento está representado por el despacho internacional Hughes, Hoover & Reed, especializado en arbitrajes de inversión. Pregunta número 16. ¿Cuánto es el monto a la fecha que ha pagado el Estado a las firmas o abogados que nos estén representando? A la fecha, este ministerio no ha realizado los pagos a las firmas internacionales que han representado al Estado panameño en los 3 arbitrajes suspendidos y en el arbitraje desestimado. Los honorarios acumulados hasta el 1 de octubre del año 2025 ascienden aproximadamente a 4.7 millones de dólares y, por motivos de programación presupuestaria, aún no se han desembolsado los montos correspondientes. Sin embargo, es importante destacar, una vez más, como lo dije anteriormente, que gracias a esta defensa jurídica por el Estado panameño, uno de estos arbitrajes, el que Minera Panamá S.A. reclamaba más de 2.000 millones de dólares, fue desestimado de manera definitiva. Esta gestión evitó el riesgo potencial de miles de millones de dólares al Estado panameño, demostrando una gestión eficiente y responsable. Este gobierno, una vez más, reafirma su compromiso de defender a Panamá con rigor técnico, prudencia y total transparencia. Pregunta número 17. ¿Cuáles son las acciones que está llevando el Ministerio de Comercio e Industrias en conjunto con el Ministerio de Ambiente para asegurar que los más de 300 compromisos del estudio de impacto ambiental se cumplan dentro de la auditoría con la empresa SGS Panamá Control Services? La empresa seleccionada está a la espera de iniciar la auditoría integral. Entiendo que el día de ayer fue refrendada. Mientras tanto, el Ministerio de Comercio e Industrias y el Ministerio de Ambiente nos mantenemos haciendo inspecciones técnicas, verificando el cumplimiento de las actividades aprobadas en el Plan de Preservación y Gestión Segura, y el MISI, Ministerio de Comercio, colabora en lo relativo a las obligaciones técnicas y mineras, asegurando la coordinación interinstitucional para proteger sobre todo los ecosistemas y el bienestar de todas las comunidades que están alrededor. Honorables diputados, señor presidente, la verdad es que le reitero una vez más mi respeto a ustedes presentes y a los que no están, y realmente aprovecho la oportunidad y estoy a su entera disposición con el equipo para cualquier pregunta, repregunta o duda adicional que tengan a bien hacernos. Cómo no, gracias, señor ministro. Ofrezco la palabra a la diputada Ale Brena. Ministro, bueno, primero que nada, buenas tardes a toda la sala y principalmente gracias por estar acá. Ministro, igualmente a su equipo de trabajo. Gracias. Me sorprende honestamente que haya venido bastante rápido porque solo han pasado 2 semanas después que se presentó el cuestionario. Así que primeramente, de verdad, muchísimas gracias. Yo entiendo sobre la resolución 45 de 2025 que prácticamente habla sobre esas primeras preguntas que yo estoy haciendo y tiene respuestas para esas preguntas, principalmente el cuestionario. Pero no sé si usted conoce que la Sala Tercera del Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia admitió el 23 de julio una demanda de nulidad contra la resolución 45 de 2025. Si la Corte declara ilegal esta resolución, ¿cuáles serían los pasos a seguir por parte de ustedes con las acciones que ya se han llevado y que respecta dentro de mi cuestionario esas principales preguntas? Esa es la primera pregunta y solo muy rápido. Usted comentó sobre... Perdón, sí. Ale, vamos a dar la oportunidad al señor ministro que responda y después usted le hace la segunda pregunta. Señor ministro, usted con la palabra. Sí, gracias a usted, diputada. Realmente para nosotros este es nuestro trabajo y aquí estaremos respondiendo lo que... esa demanda que usted dice, diputada, ¿quién la interpuso? Ya le digo. Ale Brene. Entiendo, señor ministro, que su equipo jurídico no tiene conocimiento de la misma. Es que si fue el licenciado Roberto Díaz, él solo fue en contra casualmente de la exportación del material, si yo mal no recuerdo, y hasta donde entiendo eso ya... Usted puede asesorarse con su equipo, sí. Si tiene conocimiento para no tengamos que buscarlo. Usted puede, si le da la oportunidad, con mucho gusto. Sí, por favor, gracias, presidente. Porque yo entiendo que todo ministerio debe tener un equipo jurídico que está al tanto de todas las acciones que se presentan sobre todo ese tema sensitivo. Se identifica, por favor. Señor Luis Kiel, el jefe legal del ministerio. Dele, don Kiel. Nosotros acérquese por favor al micrófono. Efectivamente tenemos conocimiento de la demanda contenciosa administrativa. Solo sabemos que fue admitida
que hubo una solicitud de suspensión. Entendemos que fue negada la solicitud de suspensión y nosotros presentamos un informe de conducta a la sala tercera. Eso es lo que tenemos ahorita mismo de conocimiento. Antes que Ale Brene tome la palabra, cuando dice entendemos, ustedes no saben, yo también logro entender que no se suspendió, porque si se hubiera suspendido, pero lo que queremos, si en la medida posible, es que usted hable Correcto, categóricamente aquí, porque eso entendemos, me da impresión como que no están seguros. Sabemos que lo que acabo de comentar es lo que ha pasado. Ok, Ale Brene con la palabra. No, principalmente saber, o sea, cuáles eran las acciones a seguir si esta demanda al final termina declarándose legal. Cuáles eran los pasos a seguir por parte de ustedes, principalmente, o cuál es el plan que tendrían por todas las respuestas que ya me han dado. Y yo hice estas preguntas principalmente porque yo recuerdo una conferencia de prensa del señor presidente y textualmente dice sobre las toneladas y todo el tema que quedaba. Él dijo textualmente, agregó que ese dinero debe regresarse a Panamá una vez sea procesado fuera del país. Entonces, por eso mis preguntas principalmente en cuántas toneladas eran, cuántos dineros se prevé que regrese a Panamá, si ya había pasado, cuánto entró a Panamá. Precisamente por eso hacía estas preguntas. Y más que nada porque el presidente lo declaró tal cual. O sea, una vez va a regresar a Panamá todo el dinero y ahora entiendo que solamente habla de las regalías. ¿Es así, ministro? Ministro, para contestar. Sí, gracias, presidente. Tal cual respondí en la pregunta, no recuerdo el número, imputada, se va a actuar de conformidad a la ley. Y eso es lo que Panamá está haciendo con transparencia, acatando el derecho nacional e internacional y respetando nuestra Constitución, sobre todo el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Las cantidades de material ya las mencioné, Sí, creo. arriba de 120.000 toneladas. No, es más, ya le digo. 128.000 Eso, toneladas. 128.000 fue lo que dijo la auditoría. Al final fue un poco más, lo cual indica aún mayor transparencia. ¿Cuántas es? 130.000. Yo tengo más papel aquí. El señor ministro puede pedirle a alguien para que nos haga Sí, que aquí ya no me cabe el un papel. tumulto aquí. Alguien puede levantarse, le damos uso a la palabra y responda con claridad, ¿no? Como son preguntas precisas, y ha venido todo el equipo. Y si alguien no Aquí lo está. conoce, la Ya respuesta, lo tengo. pues, perfecto. Mire, el primer embarque, diputada, o sea, lo que había expresado en un inicio Minera Panamá eran 132.000 posibles toneladas. Acorde a la auditoría, se definieron 128.000 toneladas. El resultado final fue de 130.834.22 toneladas. El primer embarque de 33.002.72 toneladas. Segundo embarque de 32.502.5 toneladas. Tercer embarque de 32.007.8 toneladas. Y cuarto embarque de 33.321.2 toneladas, para el total que les comento de 130.834.22. La pregunta de por qué hay más de lo que se auditó la puede explicar los ingenieros, y del tema de la ciencia y por qué se infla y se desinfla y se crece, y la humedad con el cobre, pero bueno, aquí hay algo, aquí demuestra transparencia, es más de lo que se auditó. Muchas gracias, ministro. No sé si puede acompañarle un momentito la persona de legal, porque me quedó una duda sobre el tema. Es decir, y bueno, creo que también el ministro puede responderla, si por algún motivo queda nula esa resolución, ¿hay algún plan después de la auditoría? Que debo seguir insistiendo, diputada, en que solo no me sé el término legal, pero solo se atacó el acápite de la exportación del material. El resto de la resolución no se pidió absolutamente nada contra el resto. Número uno. Número dos, ya el material se exportó y ya salió de Panamá por motivos antes explicados, proteger el medio ambiente y siguiendo el plan de gestión segura. Yo creo que adelantarnos a una decisión legal de la Corte Suprema de Justicia, en ese sentido aquí el país no avanzara, porque, o sea, todas las cosas que están en la Corte sin decidir, yo creo que una vez se tome la decisión, veremos. Lo que sí le puedo decir es que el material ya se exportó con la autorización del plan de gestión segura, se exportó y estamos a la espera de recibir las regalías correspondientes después de recibir todos los informes de trazabilidad, de venta, de lugares y los pesos correspondientes, de calidad, comparado con el precio del mercado en el momento que se vendió, a un ingreso para el Estado muchísimo mayor que si hubiese sido bajo el Código Minero, porque se extrajo durante el periodo en que estuvo vigente el contrato, lo cual daba regalías mucho mayores al Estado.
y lo informaremos con transparencia, diputada, en ese momento, y creo que corresponde. Además, son dineros que van a entrar a las arcas del Estado que no podemos de ninguna forma no reportar. Gracias, ministro, y precisamente por eso soy un poco insistente con la pregunta, porque aun cuando la Corte Suprema de Justicia no ha declarado nada en lo absoluto de este tema, a mí sí, yo creo que uno tiene que tener una proyección, y es que si algo sucede con esto, por lo menos tener un plan de acción. Estamos hablando de un tema minero que despertó muchas pasiones, mucha gente salió a la calle a protestar, entonces yo sí considero que independientemente, ya cuando hay una demanda y que fue admitida, por lo menos tener un plan de acción a futuro por si esto corre o llega más, es principalmente. Yo tengo otra pregunta. Dígame, le contesto a eso, presidente, si me da el permiso. Una vez más, diputada, yo no quiero ser necio, pero lo único que se llevó a la Corte fue la exportación y comercialización, específico la comercialización del cobre. Número uno, ya se exportó y ya se comercializó, apoyado en la legalidad del PGS. Número dos, hasta donde yo entiendo, no soy abogado, pero aquí tengo bastantes, las decisiones de la Corte Suprema de Justicia no son retroactivas. Ale, usa la palabra. Gracias, ministro. Yo tengo una pregunta con respecto a su respuesta de la pregunta número 6, que habla sobre el fundamento jurídico que permite a la empresa financiar actividades comerciales. Y usted mencionó algo que la empresa es libre de poder hacer este tipo de, no sé si fue textualmente que lo dijo, pero habló sobre la libertad de expresión, la responsabilidad social que puede tener la empresa y demás. Y yo quiero hacerle ya una pregunta más relacionada a su rol como ministro, porque a mí me parece que esto, por más que hablemos de la libertad de expresión, significa una burla a la gran mayoría de los panameños cuando vemos, y lo digo porque yo lo he visto, o sea, he paseado por Penonomé y he visto varias de estas actividades, ya sea financiadas, ya sea comerciales, cuando nosotros sabemos que hay 2 fallos por parte de la Corte Suprema de Justicia para Minera Panamá. Entonces quiero entender si es que el gobierno no está en el deber de frenar esto o si por la libertad de expresión seguimos dejando que esto suceda. Contesto, presidente. Responder, señor ministro. Sí, si usted me da la venia, yo le contesto enseguida. Lo que no quiero es faltar al protocolo. Como dije, diputada, cualquier empresa constituida legalmente en la República de Panamá puede realizar actividades de responsabilidad social, patrocinio de eventos. Yo apoyo a creadores de contenido realmente, si cumplen con las legislaciones vigentes. Creo que sería muy difícil para nosotros, como Ministerio de Comercio, violar los derechos que una empresa tenga de hacer eso, siempre y cuando no sea publicidad engañosa. La propaganda, en efecto, forma parte de la libertad de expresión. Yo personalmente no superviso la publicidad, sin embargo sé que está Codeco siempre pendiente de este tema, y nosotros debemos garantizar las libertades constitucionales, y creo que prohibirle a una empresa que haga actividades de tipo benéfico, de patrocinios, está muy lejos de mis capacidades como ministro y creo que de gobierno nacional. Definitivamente lo que sí debemos estar claros es que las actividades que esta empresa en este momento tiene aseguradas por el PGS de ninguna forma constituyen reconocimiento de derechos de la explotación de recursos, y eso lo dejemos dejar claro. El MISI mantiene su rol de supervisión de la mano de otras muchísimas instituciones del país, pero sobre todo con el Ministerio de Ambiente, fiscalizando lo que hemos aprobado, y es lo que puedo decir. Nosotros, siempre y cuando no infrinja la ley, no tenemos mucho que actuar sobre ese tema. Gracias, ministro, por su respuesta. Y yo creo que, más que nada, pienso que en mi opinión no se trata solo de una burla, sino de una confusión principalmente dentro de la percepción que objetivamente pudieran tener todas las personas allá afuera y en lo permisivo que podría ser el gobierno en dejar que la empresa siga logrando su objetivo principal. Entonces, yo creo que siempre el gobierno tiene que jugar un rol principal en todo esto, frenarlo, porque hoy ya se está despertando todo lo que se está permitiendo hacer, y usted puede decir, es que no lo podemos frenar, pero la realidad es que esta empresa tuvo ya toda este estallido social y hoy seguimos viendo toda la publicidad que tienen por todas partes, y adicional yo creo que no, siendo muy objetiva, todavía distorsiona un poco más la percepción de la gente. Ese es mi último comentario sobre esto, y yo tengo solo una pregunta adicional. Un momentito ok. Ajá, usted comentó sobre los arbitrajes. Sí.
De los arbitrajes dijo que hay uno desestimado, es decir, ya no lo quiero, no existe, pero hay 3 suspendidos. Sí. ¿Me puede decir, están suspendidos y probablemente podrían saltar más adelante, ¿es correcto? Ministro, con la palabra. Le puedo decir, diputada, que el gobierno ha hecho ingentes esfuerzos por lograr quitarle esos 29.000 millones de dólares en pesos en arbitrajes al país. Como todos sabemos, es una cifra astronómica de dinero. 2.000 millones de dólares de esos 29.000, o sea, solo quedan 27.000, ya fueron desestimados y no puede reabrirse. En específico, el arbitraje que pidió comercialmente Minera Panamá S.A., gracias al trabajo que han venido realizando los abogados internacionales. Y sí, claro, diputada, si en algún momento el gobierno nacional pues no llegase a algún acuerdo comercial, las empresas tienen el derecho de proceder. Sin embargo, lo que sí le puedo decir es que voluntariamente las empresas procedieron por trabajos que se hicieron de parte públicamente del presidente José Raúl Mulino, que no iba a tratar este tema con una pistola en la cabeza, tratando de parafrasear lo que significaban esos 29.000 millones de dólares para el país. Y lo que debo decir es que la empresa bajó los arbitrajes continúan suspendidos muchísimos meses después, lo que nos ha permitido, en un ambiente de calma y no atendiendo casos legales contra el país, que como todos sabemos tienen unas consecuencias. A pesar de las opiniones de los abogados en pro y en contra, siempre hay una posibilidad de perderlos, más el costo de los abogados. El país ha podido trabajar en la aprobación del plan de gestión segura, ha podido trabajar con calma en la aprobación de la auditoría integral, y en eso seguimos trabajando, de la mano del Ministerio de Ambiente, con mucho respeto, con mucha transparencia, para tener las herramientas necesarias para poder seguir tratando este tema en el futuro. Las empresas han suspendido los arbitrajes, una vez más, los mantienen suspendidos, y ese es el acuerdo que hay y que han logrado los abogados con los abogados de las empresas para el gobierno de Panamá, para los panameños. Siguen suspendidos, seguirán suspendidos, seguimos trabajando y reportaremos con transparencia, diputada. Diputada Brenes. Gracias, diputado Ernesto. Me parece válida su respuesta, pero si la empresa adquirió esta concesión mediante contratación directa en 2021, luego de la inconstitucionalidad de 2017, ¿Panamá no confía en su capacidad de poderse defender frente a estos arbitrajes? Señor ministro. Yo creo que Panamá está confiando en su capacidad de poderse defender. La prueba está que tenemos uno de 2.000 millones de dólares menos. Tenemos un bufete de abogados que nos está defendiendo a carta cabal. La solicitud del gobierno panameño fue que se suspendieran los arbitrajes para poder tratar el tema minero. Se ha logrado por parte de los abogados, con los abogados de las empresas, suspender los arbitrajes. Yo creo que en ese sentido estamos haciendo nuestro trabajo, lo seguiremos haciendo con transparencia, diputada. Definitivamente pensar en qué pueda pasar, todo va a ir de la mano de cómo sigamos trabajando, si seguimos haciéndolo con transparencia de cara al pueblo, como estoy aquí, de cara a ustedes, los diputados, diciéndole todo cómo fue. Aquí no estamos ocultando nada. Todas las preguntas que ustedes me quieran hacer y que yo pueda responder, se las voy a responder con transparencia, sino aquí está el equipo y si no, se las vengo a responder después. Lo que sí le puedo decir, diputada, y aprecio su pregunta una vez más, es que nosotros vamos a seguir trabajando en el bienestar del país. No podíamos permitir como gobierno que ambientalmente haya ocurrido un desastre, y se trabajó en el plan de gestión segura en paz, gracias a que pudimos suspender los arbitrajes. Eso sigue así, los arbitrajes siguen suspendidos y el gobierno panameño sigue trabajando sin esa pistola en la cabeza, que de otra forma, yo no pudiera estar aquí dando ni declaraciones, diputada, porque como todos sabemos, y muy delicado, cuando hay un arbitraje internacional, las declaraciones de un funcionario del Estado, sobre todo mías, siendo el Ministerio de la Cartera, respecto a lo que está sucediendo. Así que yo también debo tener muchísimo cuidado, porque cualquier cosa que yo diga o no diga puede ser usada en contra de Panamá. Y todos aquí, como dice el diputado Cedeño, estamos por Panamá. Y por eso también tengo que ser muy cauteloso en cualquier respuesta que tenga, sobre todo respecto al tema legal. Claro, sí, lo preguntaba más que nada porque desestimado no es suspendido y creo que suspendido desestimado, igual, perdón que la interrumpa, no el desestimado no se puede volver a levantar, ese arbitraje se murió. O sea, Sí. el término es que no viene más. Claro. Son 2.000 millones de dólares fuera de los 29, o sea que nos quedan 27.000 suspendidos. 27.000 millones de dólares que están suspendidos permanecerán suspendidos. Ese es el acuerdo con las empresas, entre abogados, y eso es lo que nosotros seguimos haciendo y en lo que seguimos trabajando para poder avanzar con calma,
con el tema de la auditoría integral que estamos llevando de la mano del Ministerio de Ambiente. Sí, me refiero totalmente a los suspendidos, porque igual, o sea, no es un motivo de alegría ni celebración, en cualquier momento podrían regresar. Entonces, principalmente por eso lo digo. Y mi última pregunta, porque la resolución, ya he dicho 3 veces la última pregunta, pero esta sí es la última. Hemos hablado del plan de gestión segura de la resolución 45, pero la resolución 45 no es tan clara con qué va a pasar después de la auditoría. Y entre esas, mientras yo estaba haciendo la pregunta sobre la nacionalización de la operación minera y demás, a mí me gustaría saber, así muy breve, ministro, solamente si usted tiene la respuesta. ¿Ustedes no contemplan crear una nueva autoridad con esto cuando se habla de nacionalizarla? Bueno, gracias, diputado. En cuanto a la primera parte de su pregunta respecto a la resolución 45 del Plan de Gestión Segura, lo que sí está claro, diputados y al pueblo panameño, porque aquí ustedes, gracias al canal, los escuchan en todo Panamá, dejar ese territorio y esa mina abandonada no era una opción, era irresponsable y contrario a la ley. Cada acción, cada acción que tomó el gobierno, incluyendo la exportación del material ya producido, obviamente, ha sido parte de una estrategia técnica de mitigación y control, sobre todo ambiental, protegiendo el área. Desde el gobierno hemos cumplido con cada uno de los fallos de la Corte Suprema de Justicia y, sobre todo, con la Ley 407. Todas nuestras actuaciones siempre van a estar basadas y documentadas en normas que existan, vigentes, en la Constitución, en el Código de Recursos Minerales, en la ley ambiental. El Estado actúa por mandato legal, nosotros no podemos actuar discrecionalmente ni a voluntad. La resolución 45 que ordenó ese plan de gestión y preservación segura no reabre la mina, busca evitar riesgos ambientales. En ninguna parte se habla de crear instituciones. Cada exportación o movimiento o actividad que sea realizado, sea reportado, sea fiscalizado, sea supervisado. Las inspecciones que hemos realizado desde el Ministerio de Comercio y sobre todo del Ministerio de Ambiente, debo agradecerle al ministro Navarro y a su equipo, son permanentes, son seguidas. Entiendo que ustedes van a hacer una visita pronto, si mal no recuerdo, el 17, diputado Cedeño, ¿verdad, presidente? El gobierno no va a permitir que nada se desvíe y cualquier incumplimiento de parte de la empresa lo vamos a sancionar, como debe ser, conforme a la ley, conforme al debido proceso. Todo lo vamos a publicar, diputada, con transparencia, porque los panameños tienen derecho a saber lo que estamos haciendo y por eso estamos aquí. Por eso inmediatamente yo le agradezco una vez más que nos haya solicitado venir, porque nos permite casualmente eso, explicar qué ocurre y bajo qué condiciones. Ale. Muchas gracias, A usted. ministro. La verdad es que simplemente quiero decirle muchísimas gracias por haber comparecido acá con el cuestionario de preguntas. Y bueno, yo creo que no es solamente una pregunta mía, fui bastante insistente en saber qué va a pasar después de la auditoría, ya sean los resultados favorables o no favorables, es la gran interrogante que podríamos tener la gran mayoría de los panameños, cuál es el propósito subsiguiente después de esta auditoría, pero de todas maneras le agradezco por haber venido y hablarnos de esa resolución. Y bueno, nada, muchísimas gracias de mi parte. Gracias, diputada, gracias a usted. Como no, señor ministro, hoy usa la palabra Jorge González. Buenas tardes, presidente, gracias. Buenas tardes, ministro, gracias por estar en la tarde de hoy de acá, a usted y a todo su equipo también que lo acompaña. Si bien es cierto, sabemos de que el daño o el impacto ambiental ya está ocasionado, es evidente que la actividad minera nunca debió darse en Panamá. Esa es la conclusión con la cual yo puedo iniciar al no terminar mi intervención. Y lo digo de esta manera porque al hablar de una regalía del 2% que percibía Panamá en su momento por un contrato llamado inconstitucional en el año 2017, posterior a 20 años de haber sido ejecutado, haber sido firmado y demás, y le pregunto, en esos 20 años, ¿cuál fue ese impacto posible que ustedes hayan podido percibir por parte de ganancias posibles para el Estado panameño? Y si tienen alguna cifra por año para poder entender un poquito más allá, ya que en el año 2023, cuando se busca volver a celebrar un contrato, ya que la empresa se mantenía trabajando sin un contrato en su momento, porque el 2017 para acá no teníamos un contrato. Y le pregunto esto porque vemos cómo se busca tratar de percibir más fondos para Panamá, que debió haber sido esto desde un inicio. Y lastimosamente
quienes en su momento celebraron el contrato, no sé si no tuvieron la visión país o realmente la visión de ellos quizás fue una oculta, la cual nosotros ahorita en estos momentos obviamente no conocemos porque fue bastante tiempo atrás. Y le pregunto, si ustedes tienen esa cifra en primera instancia de esos primeros 20 años, de más o menos aproximadamente cuánto pudo haber percibido Panamá en esos inicios por años. Señor ministro, para responder. Gracias, diputado González. Mire, no la tengo aquí, pero yo creo que podemos trabajar con el departamento con nuestra Dirección de Recursos Minerales en formularle una respuesta y enviársela con mucho gusto de cuáles son esas cifras. Yo le pudiera decir de lo que se ha recibido, ¿no? Y hagamos, entonces, trabajamos un comparativo y lo conversamos, venimos con su equipo o venimos acá de vuelta. Lo que sí le puedo decir es que, independientemente de los criterios, el gobierno del presidente José Raúl Mulino ha actuado con responsabilidad y con respeto a la ley, y en ese sentido no se ha reabierto la mina ni otorgado ninguna nueva concesión adicional. Eso debe dejar claro. No se negoció ni se negocia nada bajo presión ni bajo arbitrajes, y se cumplió. La soberanía del país nosotros no la vamos a poner en juego. La mina es de Panamá. Así que, reduciendo la confrontación, creo que hemos logrado trabajar, echar para adelante. Y con mucho gusto, diputado, pongo al equipo a trabajar en eso, que son un par de años para atrás, Burgos, ¿no? Entonces, ahí con la ingeniera vemos cómo le damos la información al Yo sí quisiera pedirle, en la medida de lo posible, que no se ajusten a lo que dice el artículo 41 de la Constitución, de esperar 30 días para responder. Yo quisiera que usted nos diera en qué tiempo perentorio le pueden dar la respuesta al señor diputado para darle seguimiento del caso, porque si me busca un abogado y me aplica 41 y 30 días... Mi querido presidente, ¿lo puedo interrumpir? Que yo esté aquí 15 días después que la diputada y ustedes me han citado, le da, pero con mucho gusto, digo, yo no sé dónde está metida esa información, no sé si en esos tiempos ni había las computadoras que hay hoy en día, pero denos al menos 15 días, pues, ¿te parece? No vamos a llegar a los 30, se lo prometo. ¿Sabe? Señor presidente, le agradezco la aportación, de verdad que es muy importante, y yo le hago esa pregunta porque todo Panamá merece saber cuántos son los números exactos. Cierto. Porque lastimosamente cuando se inicia el periodo de este gobierno al cual usted pertenece, se preguntaba mucho dónde están los 500 millones de la mina. Y en su momento el presidente se veía con rigor, se veía un poco efervescente para saber dónde estaban los 500 millones de la mina. Y después cuando da su respuesta fue bastante opaca. Se perdieron ahí en el día a día. Y esas no son las respuestas que nosotros queremos, y lastimosamente para este diputado le llama poderosamente la atención, y no solamente a mí, a todas las personas que están allá afuera, que necesitan saber qué ha sucedido en todo este tiempo. Porque si nos vamos precisamente al daño ecológico, al impacto ambiental que se ha ocasionado en este lugar, sabemos más allá que Panamá tiene una de las mejores precipitaciones en cuanto a agua, y esto es evidentemente a todas las zonas boscosas que tiene Panamá y también el subsuelo. Y obviamente estas actividades hacen y provocan de que estas aguas puedan ser contaminadas. Y no solamente esto, quizás la mina está, las hectáreas de la mina, que son más de 10.000 hectáreas, creo que 12.000 si no me equivoco, están un poco alejadas aquí en la ciudad capital, pero el agua subterránea, viaja, que eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Y por qué le digo esto? Porque evidentemente nuestro primordial aporte, principal aporte hacia todo Panamá es el Canal de Panamá. ¿Y qué necesita el Canal de Panamá? Agua. Es evidente. Entonces, nosotros cómo cuidamos ese recurso fundamental, tanto para el Canal de Panamá, tanto para las personas que lo merecen, lo necesitan y viven de él, a través de actividades que en su momento lastimosamente no fueron medidas en cuanto a la visualización de ver qué podía suceder el día de mañana. ¿Y por qué esta preocupación, señor ministro? Porque lastimosamente el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente ha fallado, ha sido pésimo, que ni siquiera para revisar plantas de tratamiento ha servido. Ahora imagínense una mina de más de 12.000 hectáreas. Yo me pregunto, ¿realmente qué estamos haciendo nosotros para poder entender si se cumplen o no estas normas y ver las posibles auditorías que van a arrojar cuando no han sido capaces ni de verificar una planta de tratamiento? Aquí lo mencionaba yo ayer, en Panamá Norte, donde se aproxima de que se va a construir 200 casas, pero después que se construyen las casas es que se va a ver si está la planta de tratamiento o no. Y cuando vaya, eso está que ha explotado. Entonces, si no hemos sido capaces para simplemente verificar unas plantas de tratamiento, imagínense una minería a cielo abierto, la más grande de Centroamérica, que no es cualquier cosa. Y lastimosamente eso no se ve reflejado en la vida de los panameños por la opacidad que ha tenido, y sobre todo por todos los ingresos que ha dejado de percibir el Estado panameño. Y encontrar respuesta
como lo decía el presidente, se perdieron el día a día, de verdad que nos pone triste y nos preocupa. Así que no sé, señor ministro, ustedes ahorita qué contemplan en cuanto a los estudios de impacto ambiental y ver si realmente la empresa ha cumplido a cabalidad con esa responsabilidad que ha adquirido por esta devastación. Señor ministro, para responder. Sí, gracias, diputado. Mire, sobre los 500 millones de dólares, yo le puedo decir que, sí, al igual que el señor presidente, la plata entró a las arcas del Estado y se la gastaron, así como duplicaron la deuda del país. Duplicaron la deuda del país. Y cuando la plata entra a las arcas del Estado, cierto que es muy difícil darle seguimiento específicamente en qué se gastaron esos 500 millones de dólares. Lo que sí le puedo decir es que nosotros no vamos a ser así irresponsables. Es cierto lo que usted dice, que hay mucha deuda que saldar en el tema de agua y es una de las prioridades del gobierno del presidente José Raúl Mulino tratar el problema del agua. Le puedo decir que con transparencia hemos trabajado, el ministro de Ambiente se fue de cabeza cuando ocurrieron el tema en Azuero, producto de la desidia de muchos años, diputado. Y usted tiene razón, yo no tengo forma de discutirle eso. Lo que sí le puedo decir es que nosotros estamos trabajando con los recursos asignados y posibles para poder darle soluciones a la población. Y esa es la orden que tenemos del presidente Mulino, esa es la orden que tiene el ministro de Salud, esa es la orden que tiene el ministro de Ambiente. Y lo que pudiera decirle yo en nombre del gobierno, diputado, es que nosotros con transparencia vamos a seguir trabajando para resolver los problemas de este país. Su inquietud es más que válida, mucho más que válida. González, con la palabra. Gracias, señor presidente. Señor ministro, hablando también del tema de arbitraje, si bien es cierto, Panamá ha tenido que ocurrir a abogados internacionales o a firmas internacionales, si no me equivoco, en el 2023, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, se crea una oficina de arbitraje. A mí me gustaría saber, precisamente, si esa oficina ha tenido frutos en algún momento de algo o simplemente existió para pagar más planilla y gastar más dinero, porque si se creó una oficina precisamente para ver temas de arbitrajes en cuanto a este, y también creo que precisamente del canal, temas del canal, si todavía se está pagando, porque si no me equivoco en la comisión de presupuesto lo tocábamos el año pasado sobre un presupuesto que se estaba solicitando para el mismo, que creo que eran 2 millones y tantos. Si la mente no me falla, estábamos ahí en la comisión de presupuesto. Y por eso se lo pregunto, porque hemos gastado afuera en consultorías y demás a abogados, hemos gastado aquí, entonces tenemos que ponernos de acuerdo para tratar de minimizar gastos que pueden ir evidentemente a otras cosas más esenciales que se necesitan. Y saber si esa oficina ahorita está funcionando o no, porque tenemos una dualidad ahí, señor ministro. Perdón, sí, permiso. Le contesto, la oficina existe, de hecho ha sido de un apoyo muy importante para nosotros como ministerio, trabajar en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas y el personal del ministro Felipe Chapman en ese sentido. Lo que puedo hacer, diputado, con mucho gusto es transmitirle esa inquietud al ministro para que él les pueda, y me comprometo a canalizarla si es necesario, enviar informes de los resultados de esa oficina, que yo creo que han sido positivos. Lo que sí le puedo decir yo, diputado, esto se lo digo de mi parte, es que muy difícil que el gobierno nacional, sea cual sea el gobierno, y nosotros tenemos funcionarios de 20 años, de 25 años de experiencia, pero los vamos a matar. O sea, al final la cantidad de casos que hay contra el gobierno y la experiencia que tienen a nivel internacional, bufetes de abogados, cuando una compañía contrata un bufete importante de abogados, definitivamente a veces, por eso se logra la suspensión de esos 2.000 millones de dólares, un potencial riesgo. Usted tiene razón, diputado, y todo va en el sentido de que hay que rendir cuentas. En ese sentido, yo creo que es importante que esa oficina de arbitraje, ¿por qué manejamos nosotros uno de los arbitrajes, diputado? Porque fue comercial. Un arbitraje comercial, entonces nos tocó a nosotros. Yo también cuando entré me pregunté que por qué eso está acá, pero esa fue la explicación, pero sí recibimos mucho apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas. Le voy a transmitir al ministro Chapman y le prometo que un informe de cuántos arbitrajes hemos manejado, y en ese sentido, si usted me hace llegar alguna pregunta adicional, se la paso al ministro y se la canalizamos, o que la misma oficina venga acá, o que el ministro se la envíe directamente y no antes de 15 días, querido presidente. Excelente. Así que le tenemos que dar seguimiento a eso. Porque donde llega un despacho de abogado dice 41 días en base al artículo 41, 30 días en base al artículo 41. Esa promesa la estoy haciendo yo, igual está detrás del Excelente. ministro Chapman, ahí para ver cómo hacemos eso antes de tiempo, ¿no? Lo que sí, diputado, me dice respecto a eso, ¿qué otra inquietud tuviera para poderla pedir e incluir?